Muy bien, vamos con nuestra segunda sección de modals. En la sección pasada hablábamos del modal would. Hoy vamos a hablar de, digamos que es un hijo de would, el verbo to can. ¿Sí? En este verbo, si lo traducimos en español, quiere decir poder. ¿Sí? Poder. Quiere decir que es un verbo poder, y si lo conjugáramos sería yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos. ¿Sale? Muy bien. Este verbo can en el inglés muy antiguo se encontró con el verbo auxiliar would, y digamos que se hicieron más que amigos, ¿sí? Y al sumarse creamos lo que hoy llamamos el verbo modal could. ¿Sí? Can, poder, would, que es el postpretérito, significan could. En otras palabras, yo tengo poder, pero en post pretérito. ¿Sí? El postpretérito de poder, recuerden que el postpretérito son las terminación de los verbos ería, R-I-A. ¿Sale? Se convertirá en podría. ¿Sí? Can más would se convierte en could. Y could va a ser igual a podría. ¿Sí? Y se va a convertir en un verbo modal que se va a comportar muy similar al resto de los modales que conocemos. Es decir, va a conjugarse con los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, they. ¿Sí? Y va a estar ahí nuestro could. I could, you could, he could, she could, she could, it could, we could, they could. ¿Sale? Ahora, como este verbo ya de por sí es una contracción entre can y would, ya no vamos a ponerle más contracciones, ¿sí? A excepción de cuando se haga negativo, que se va a convertir en couldn't. ¿Sale? Pero normalmente siempre lo vamos a utilizar aquí. Ok, una vez dicho esto, recordemos que siempre vamos a tener tres funciones principales de los tiempos o las estructuras verbales. La primera función va a ser la afirmación. Vamos a colocar, como siempre, a nuestro sujeto. Después vamos a poner el auxiliar could. Después vamos a colocar a el verbo principal, otra vez en presente simple, ¿verdad? Después vamos a colocar a nuestro complemento, que va a ser cualquier cosa, como ya hemos dicho, cualquier cosa que haga que nuestra oración tenga sentido o cobre sentido. Seguíamos con
nuestro verbo to eat, que es muy fácil de conjugar. Y vamos a seguir con Pedro, que agarramos hace ratito como sujeto. Entonces, en vez del sujeto vamos a colocar a Pedro. Pedro could, otra vez el presente, eat y para darle un poquito más de sentido a nuestra oración, pensemos que Pedro es alguien que come mucho y podemos decir 10 hamburgers. ¿Sale? Muchos lugares, en lugar de la palabra hamburger, vamos a encontrar el modismo burgers. ¿Sale? Pedro could eat 10 burgers. Pedro podría comer 10 hamburguesas. Pedro podría comer 10 hamburguesas. Muy bien. Recordemos que también vamos a tener nuestra función de negación. Y esta negación va a ser colocando nuestro sujeto otra vez más el auxiliar could más nuestro not y después el verbo en presente y nuestro complemento. ¿Cómo nos quedaría nuestra oración con Pedro de esta manera? Podríamos decir que Pedro could not eat 10 burgers. Pedro could not eat 10 burgers. Pedro no podría comer 10 burgers, 10 hamburguesas. Es porque no conocen al Pedro, ¿verdad? Muy bien. En la vida real, en ese mundo cruel y despiadado, solitario y triste, casi nunca vamos a escuchar que digan could not, ¿sí? En este mundo real, lo que vamos a escuchar es couldn't. Esta es una N. Couldn't. ¿Sí? Pedro couldn't eat 10 burgers. Pedro couldn't eat 10 burgers. Pedro no podría comer 10 hamburguesas. ¿Sí? Por último tendremos nuestra función de cuestionamiento. Es decir, tenemos que poder hacer preguntas con el lenguaje. Y entonces con este modal lo que vamos a seguir es lo mismo de siempre. Recuerden, en la pregunta el auxiliar y el sujeto van a intercambiar lugares. ¿Sí? Así que voy a colocar primero al auxiliar, que es could, después al sujeto, que es después de esto el verbo en presente y después el complemento. Al final voy a colocar mi question mark. Disculpen mi letra, pero es lo que hay. Y entonces
escribiríamos esta misma oración de Pedro ahora en sentido de pregunta. Y diríamos que could Pedro eat 10 burgers? Could Pedro eat 10 burgers? ¿Podría, ¿sí? ¿Podría Pedro comer 10 hamburguesas? ¿Podría Pedro comer 10 hamburguesas? ¿Sí? Aquí dice, Pedro podría comer 10 hamburguesas. Pedro no podría comer 10 hamburguesas. ¿Podría Pedro comer 10 hamburguesas? Y como siempre, esto va a tener una respuesta. Podría ser una respuesta positiva. Yes, coma. Yes, he could. O podría ser no, he could not. O también podría ser no, he couldn't. ¿Sale? Y de esta manera tendríamos este otro modal que quiere decir podría, could.